Bueno, hola, ¿cómo les va, amigos? Miren qué bonita esta flor que la hemos visto muchísimas veces en muchísimos trabajos, desde prendas, hasta cortinas, mantas, carpetas, caminos de mesa. Miren lo que es esta flor, es un sueño. Y la verdad que muy, muy simple. Esta la tengo tejida, miren el tamaño que tiene, es re chiquitita, con este hilo de algodón ultra finito. Y ahora la voy a tejer con este otro hilo de algodón un poco más grueso y una aguja gruesa. Pero quiero que vean, acá tengo por ejemplo macramé, este es hilo de algodón con seda, este es otro hilo de algodón un poquito más grueso. Puede ser con lana para hacer, no sé, podríamos hacer un pie de cama, un almohadón. Las flores la verdad que van para muchísimos trabajos. Pero como esta era muy 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 finito, entonces se los voy a mostrar con este que es un grosor intermedio. Tengo una aguja número 3,5, puede ser una 3, puede ser una 2,5 también, para tejer con este hilo, tranquilamente. Bueno, para empezar a hacer el centrito de esta flor, vamos a hacer un anillo de cadenas. Voy a tejer 5 cadenitas. Y cerramos este anillo. Dentro del anillo vamos a cargar grupitos de varetas y con la separación de una cadena. En total entrarían 12 varetas. Entonces, acá con 3 cadenitas levanté la primera, voy a tejer una cadena más que va a ser de separación. Y comienzo a llenar este anillo con este calado. Una cadena, una vareta. Tenemos que tener en total 12 varetas. Miren qué simple, así me quedo tejiendo. Tengo las 12 varetas, la cadena que sigue y cerramos en la primera vareta con un punto deslizado. Y ahora vamos a formar la división para cada uno de los pétalos combinando arcos de cadena y puntos bajos. Entonces, sobre esta primera vareta voy a tejer un punto bajo. Y dentro de este arquito que hicimos con una sola cadena voy a tejer 2 puntos bajos. Así. Ahora, en esta vareta vuelvo a tejer un punto bajo y comienzo a formar el primer arco de pétalo. 10 cadenas. Vuelvo al mismo punto a esta vareta y cierro con un punto deslizado. Ahí. Entonces, acá tengo mi primer arco para contener luego una serie de varetas que van a formar el pétalo. Entonces, estoy sobre la vareta todavía. Hice el arco, ¿ven? Y estoy sobre la vareta. Ahora, en el arco de una sola cadena vuelvo a tejer 2 puntos bajos. Sobre la vareta un punto bajo. En este otro arco que teníamos la cadenita al aire, tejo nuevamente 2 puntos bajos y sobre la vareta un punto bajo. Acá en esta me tocaría hacer nuevamente este arco de 10 cadenas. Vuelvo al mismo espacio y cierro con un punto deslizado. ¿Ven? Ahí vamos haciendo estos aritos, esta especie de arco para contener las varetas que van a formar los pétalos. Es una flor muy muy sencilla y muy bonita. Recuerden, donde está el calado de cadena van 2 puntos bajos. Sobre la vareta un punto bajo. Esta pasa de largo porque necesitamos este espacio. Y sobre la cadena, sobre la vareta el punto bajo, sobre la cadena los 2 puntos bajos. Y en esta otra vareta, punto bajo, 10 cadenas y punto deslizado para cerrar. Bueno, acá me voy a detener porque les quiero mostrar cómo va quedando, ¿ven?
Así va quedando. Este es el espacio que vamos a formar entre un arco y el otro, y continuamos tejiendo de la misma forma hasta obtener, en total necesitamos de estos, van a salir en este arito 6 de estos arcos o ojalillos, que es donde vamos a colocar las varetas en la siguiente hilera. Así que yo me quedo tejiendo. Esto es muy simple y vamos disfrutando de esta flor preciosa. Bueno, acá llegué al final con 2 puntos bajos. Tengo que tejer un punto deslizado sobre este punto bajo que está aquí para cerrar la hilera. Cerramos la hilera y acá mismo nace un punto bajo. Ahí. Y ahora voy a saltar hasta este primer arco y completo este lateral, este lado, con 10 varetas. Tengo las 10 varetas, voy a separar aquí arriba con un arco de 3 cadenitas y completo 10 varetas de este otro lado. Fácil, no, recontra fácil. Bueno, acá tenemos el primer pétalo, lo vamos a cerrar. ¿Dónde cerramos? Bueno, en esta vareta que habíamos dejado en el medio como espacio, sobre el punto bajo, un punto bajo. Y acá inicio el segundo pétalo, pero lo voy a apoyar sobre la mesa para mostrarles cómo va quedando y también la diferencia en tamaño, ¿no? Estamos usando un hilo, miren, medianamente, no es tan grueso, hay hilos más gruesos, y miren el tamaño del petalito de la otra, que es un hilo bien finito. Miren qué diferencia que hay, obviamente con una aguja mucho más finita. Por eso muchas veces yo comento que adapten la aguja al hilado que ustedes tengan, al hilado, que son siempre distintos grosores. Entonces yo por ahí les digo el número de una aguja, pero ustedes por ahí están tejiendo con algún otro grosor y no coincide. Entonces ustedes tienen que adaptar la aguja al hilado que tengan y buscar el tamaño que ustedes deseen para el proyecto, el trabajo que estén tejiendo. Voy a contar 2, 4, 6, 8, y esto es repetir en los 6 pétalos el mismo movimiento. Acá arriba iba un arquito de 3 cadenas y luego comienza el otro lado del pétalo. Así me voy a quedar llenando cada uno de estos arcos y nos van a quedar 6 pétalos de esta forma tan bonita. Me quedo tejiendo y se las muestro terminada. Terminada esta maravillosa florcita, acá terminamos con un punto deslizado, nos quedaría esconder la hebra. Y los puntos de unión, está bien que acá tenemos 2 tamaños totalmente distintos, pero cuando ustedes si quieren unir entre flor y flor, porque se puede unir con arcos, se pueden unir con otros tejidos, hay muchas formas. Pero si quieren solamente unir entre flor, en 2 puntos, que serían los puntos estos, aquí por ejemplo, para unir un pétalo con el otro, cuando tejen, acá tenemos 3 cadenitas, entonces van a tejer una cadenita, un punto bajo que va a ser el que tome el pétalo de la otra flor, una cadenita, vuelven a bajar, suben nuevamente y hacen lo mismo con este. Y si hay una tercera flor, bueno, vamos a tener quizás más puntos de unión, porque a medida que ustedes, porque como tiene un tamaño totalmente distinto, no se logra apreciar, pero otra flor iría acá. Si lo hacen, por ejemplo, una carpeta, otra acá y otra acá. Si no, pueden hacer tiras y luego van uniendo, pueden hacer una franja de flores, también quedaría fantástico, un borde de cortina. Ya les dije un montón de proyectos. Estos para hacer una remerita o una musculosa, así en este tamaño, quedan súper delicadas y muy bonitas, en algún hilo finito, el que a ustedes les guste. Puede ser negro, puede ser, bueno, en color. La verdad que vale la pena, es una flor preciosa para hacer y muy fácil. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Les dejo un beso enorme y nos vemos en otro tutorial. Chao, muchas gracias.